Oh, coño, tío. Excelente. Desde ahora está siendo grabada esta cosa. ¿Por qué tiene ruido esa cosa? Me da... Ay, y verdad, y me pongo a hablar para más remate y después tengo que editar toda esta parte. Oh. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Comenzaremos en este caso con lo siguiente. Ah, y se me olvidó algo antes de eso. Porque esta cosa, verdad que tengo que compartirlo con eso. Ahí sí. Ahora sí, Ya, mister, comenzamos entonces. comenzamos. Ya, que estén muy bien, chiquillos. Espero sea un... El día está bonito, pero hace mucho frío. Así que, pero no significa que no vamos a estar con ánimo para el encuentro. Bien, vamos a seguir, ¿cierto?, en la temática de la fisiología del estrés ahora. La semana antepasada habíamos visto lo que era el estrés, como algunas fases, los tipos de estrés. Y entonces seguimos hoy día con la fisiología del estrés y las drogas en el sistema neuroendocrino. Avancen Ah, nomás, mister. ¿verdad? ¿De qué me digo yo? Sí, no importa. Ya, ¿cuáles son los objetivos a trabajar el día de hoy? Vamos a reconocer los tipos de estrés que vimos, ¿cierto?, hace dos clases atrás, los efectos también que nos pasan, ¿cierto?, en el organismo por el estrés, comunicar los cuidados del sistema nervioso, como las horas de sueño, ¿cierto? El consumo de las drogas, el café, el alcohol y la prevención. ¿Cuáles son, cierto, los cuidados que debemos tener con estas, por ejemplo, las horas de sueño, el consumo de las drogas, ¿cierto? El café, el alcohol, cómo a nosotros nos o dificulta o nos ayuda en el sistema nervioso. Ya, ahora, con este último objetivo, ¿cierto? Yo le había dicho que íbamos a tener varias clases para eso, así que esta clase vamos a empezar con eso y después vamos a continuar, porque después van a tener trabajo ustedes. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio. Primero, ¿qué era el estrés? ¿Se acuerdan lo que vimos que era el estrés? Lo trabajamos, ¿cierto?, hace dos clases anteriores. Si pueden activar su micrófono o por el chat, ¿qué era o qué es el estrés? Escucho o atenta al chat también. ¿Qué es el estrés? Una alteración en el organismo. Muy bien, Ya. Constanza, ¿cierto? ¿Alguien ¿Qué más más? habló? Según yo, era como una defensa que tenía el cuerpo a ciertas situaciones que nosotros no somos como capaces de afrontar bien. Ok. ¿Ya? No ¿Alguien recuerdo más? la clase pasada, pero pienso que es una tensión que tiene el cuerpo emocionalmente o físicamente, podría ser. Ya, gracias Luis por el aporte, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar? Pero hasta ahora vamos bien, ¿eh? Hasta ahora vamos bien. ¿Alguien más quisiera o no? Bien, yo creo que es cierto, como decía el mister, bien lo que cada uno sostiene, así como a grandes rasgos de lo que es el estrés. Y claro, porque habla emocionalmente de un cansancio tanto físico como emocional, porque el estrés trabaja todo, no solo la parte psicológica, sino que también el cansancio que tenemos del cuerpo, el agotamiento, que ya estamos durmiendo más poco, nuestro pensamiento, ¿cierto? O nos sentimos más frustrados, más furiosos, más ansiosos. El estrés trabaja con todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Así que ahí como que cada uno señaló y resumió, ¿cierto?, lo que es el estrés. ¿Mister, si quiere Por aportar tanto, algo más? el estrés, por tanto, resumiendo todo lo que ustedes dijeron, no es nada más que un conjunto de alteraciones que ocurren en el organismo y eso va a ser en respuesta ante un estímulo, en este caso que puede ser un estímulo que puede ser repetitivo, en este caso, o puede ser un estímulo muy alarmante para el hombre o mujer o ser, o de hecho todo ser vivo pasa por estrés, ¿ya? Y obviamente que esos estímulos, en el caso
de que se presenten, el cuerpo puede reaccionar de distintas formas. Y puede reaccionar, ¿cierto?, desde el punto de vista fisiológico o desde el punto de vista emocional, como estaban aclarando ustedes. Bien, seguimos, ¿cierto? Si ya vimos que era el estrés, ¿qué tipo de estrés estuvimos viendo la clase anterior? ¿Se recuerdan, chiquillos? Que me puedan por el chat o activar sus micrófonos. Tipos de estrés, no hay muchos en realidad tampoco. El agudo y el grave. Así era, ¿no? Excelente, Constanza Vargas. Agudo y grave. Muy bien. Ahora, ¿qué hacen cada uno? Sí. El agudo y el grave. ¿Se acuerdan ellos? Uno era que se presentaba en una situación específica y el otro ya era prolongado, que la persona vivía ya con ese estrés. Exactamente. Muy bien. Mister, ahí si quiere, ¿Ya? aunque la Por lo profe lo dijo tanto, ahí. ¿cierto? Tenemos dos tipos, en este caso, un agudo y el otro grave o crónico, ¿cierto? Uno se caracterizaba, ¿cierto?, por ser momentáneo, el otro era perdurable en el tiempo. Uno, por ejemplo, el agudo nos servía para algunas situaciones prácticas, como incluso decíamos el estudio. El otro ya es un miedo constante que va pasando con mucho tiempo y muchas alteraciones y llega un momento en que el cuerpo empieza a reaccionar mal y pasan un montones de cambios, ¿cierto? Por lo tanto, eran eso. Bien. Y la siguiente pregunta, ¿cuáles son los signos de estrés? También lo vimos, ¿cierto? Lo trabajamos. ¿Cuáles son los signos, los síntomas? ¿Cómo demostramos que tenemos estrés? Escuchamos. O por el chat igual. ¿Se fueron? Nos quedamos solos. Ansiedad, Ahí está. Bien, Carlos. Ansiedad. Muy bien. Ansiedad, Los dolores de cabeza igual. Bien, dolor sí. de cabeza, Alteración en el pulso cardíaco. Sí, alteraciones, ¿cierto? alteración. Sí, ¿Qué más? Tensión muscular. así es. El cuerpo está todo tenso, así como que nos damos vuelta y quedamos ahí tiesos. Bien. Ese acné en la cara. Sí, muy bien. Sí. Y eso sí, porque no es la pubertad. De hecho, igual aquí estoy llena de manchitas y no, ya no tengo la pubertad. Es parte del estrés. Bien, ¿qué más? Se ocurren Bien, muchas aunque yo cosas. creo que sí, todavía falta. Lo dije delante igual, de hecho. Ya, por lo tanto, los signos de estrés son muchos, dependiendo si es agudo o crónico. Por lo general se acentúa más cuando ya es crónico y ocurren cambios que son fisiológicos, cambios emocionales y también cambios socioemocionales, ya, porque también con la relación que llevamos con el resto de las personas. Y ahí nosotros tenemos listados donde van ocurriendo lo que ustedes mismos están diciendo. En este caso la ansiedad, que palpitaciones rápidas, que me cuesta respirar, que me duele esto, que me aparece esto, y ocurren hartas cosas. Bien, había una actividad, ¿cierto? Que había quedado pendiente de la última clase que tuvimos. Y la actividad, ¿cierto? Había que investigar el circuito neurohormonal frente al estrés. La primera pregunta decía, ¿qué respuesta homoestática es la más rápida, la del sistema nervioso o la del endocrino? ¿Por qué? Había que decir cuál de estas dos era la más rápida y por qué obviamente es fundamental. ¿Alguien investigó o sabe? Sí, me según podría decir. yo, es el nervioso porque es el que detecta el estrés y nos genera los efectos de este y ayuda al sistema endocrino a liberar las sustancias necesarias para combatirlo. Ya, ahí obviamente que no lo enfoquemos solamente al estrés, sino que enfoquémoslo a lo general. Tiene toda la razón. El sistema nervioso es el más rápido. Y mi pregunta siguiente es, ¿por qué se considera más rápido que el endocrino? Porque este se Porque transmite, el... ya. Dale, De a Cris. uno, de a uno, de a uno. Porque el sistema nervioso es a través de señales eléctricas y el endocrino es como por el torrente sanguíneo, ¿tengo entendido? ¿O no? ¿Cómo tengo Algo así. entendido? Así ocurre.
Ah, es que no me acordaba bien. Es justamente eso. El cómo llega la información desde un inicio hasta la célula diana, ¿cierto? En el caso del sistema nervioso, las neuronas se van comunicando rápidamente y eso pasa en milisegundos porque yo necesito una respuesta rápida. Por ejemplo, cuando estamos hablando del arco reflejo, ya imagínense si ustedes ponen la mano al fuego y fuera así como una respuesta como la del sistema endocrino, estarían con la mano achurrascada y de repente diría, ¡ay, me duele la mano! No, sino que es algo momentáneo al instante que yo me empiezo a quemar y saco la mano. Es una respuesta muy rápida, porque así lo necesita. En cambio, el sistema endocrino es más lento. ¿Por qué? Porque se liberan las hormonas, esas viajan por el torrente sanguíneo y van lentamente por todo el cuerpo hasta llegar a una célula diana. Y cuando llegan a la célula diana, el efecto que tiene es más lento y perdura por más tiempo. ¿Ya? Bien, segunda pregunta. ¿Qué rol cumple el hipotálamo en el control del estrés? ¿Qué rol cumple entonces el hipotálamo en el control del estrés? Es el que envía la respuesta del sistema endocrino para combatir el estrés. ¿Ya? ¿Qué más? Porque se acuerdan que lo que era el hipotálamo, ¿cierto? Porque obviamente que El tiene que que ver con el liberaba estrés. la... Es que había una hormona del estrés, pero no me acuerdo el nombre. La que liberaba el hipotálamo. Uy, ahí vamos a llegar a la 3, ahí vamos a llegar a la 3, que tiene que ver con la ¿Ah? hormona. La 3 tiene que ver con las hormonas, que ahí vamos a llegar. Pero por lo menos ya lo están asociando a hormonas, y eso ya es bueno. ¿Se acuerdan lo que hacía el hipotálamo? Porque el hipotálamo nosotros lo podíamos ver desde el punto de vista del sistema nervioso y endocrino. Es como el intermediario entre un sistema y otro. Recibe la respuesta del nervioso y genera la respuesta en el endocrino, en ¿Ya? función a lo que le dijo el nervioso. Exactamente, por lo tanto ahí tiene una conexión bastante importante ahí para justamente conectar dos sistemas, ¿ya? Y obviamente que cumple un rol importantísimo en el control del estrés, ¿ya? Eh, es como por decirlo, el jefe que va a decir si nuestro cuerpo va a tener el estrés o no lo va a tener, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí este hipotálamo se va a encargar, por ejemplo, de la regulación de la temperatura, por ejemplo, de la regulación de la sed, si tengo sed o no, por ejemplo, si yo tengo hambre, por ejemplo, el estado anímico también va por parte del hipotálamo, y así otras cosas más. Por tanto, cumple un rol fundamental. Y ahí lo vamos a ver bien, y como dice Luis, todo eso para poder continuar con un proceso homeostático y el cuerpo esté en un constante equilibrio. Bien, vamos con la última pregunta. Dice, ¿por qué aumenta la glicemia? Que era la glicemia el azúcar. Hay una ayudita. ¿Por qué aumenta entonces el azúcar en situaciones de estrés? ¿Cómo se relaciona esto con el aumento del estado de la vigilia? Y aquí estaba la parte donde apareció una hormona y había una hormona que era la del estrés. Y de esta hormona lo que hacía era aumentar la glicemia. Ahora hay que tratarse de acordarse cuál era. Que le llaman la hormona del estrés incluso. El cortisol. Exactamente. El cortisol. Y la clase pasada también lo dijimos. ¿Ya? Ahora la pregunta va, ¿el por qué aumenta? ¿Y cómo se relaciona esto con el estado de vigilia? ¿Qué creen ustedes?
No está difícil. No está difícil. Ya. Entonces, recordemos lo siguiente. Cuando hay un estrés, están funcionando algunas hormonas. Entre esas hormonas está el cortisol. Se activa en un momento de estrés. ¿Por qué? Porque el cuerpo en ese momento necesita energía rápida, ya sea para poder huir, ya sea para poder enfrentar algo, pero necesita esa energía. Entonces, la energía más rápida del cuerpo es a través de la glicemia, ¿cierto? Y que esa obviamente después en algún momento se convierte en ATP. Por lo tanto, lo que hace el cortisol, que a la vez también es un neurotransmisor, es aumentar la cantidad para que aumente la cantidad de glicemia. ¿Ya? Con esto, lo que hace el cuerpo es aumentar el estado de vigilia. ¿Cuál es el estado de vigilia? ¿O a qué me El de refiero con eso? alerta. El estado de alerta, justamente. O sea, me pongo más alerta. Y es justamente para eso. Yo te doy más energía rápido para que estés más alerta. Y por eso, en este caso, aumenta la glicemia. El detalle es cuando la glicemia está aumentándose constantemente, esa es otra cosa. Vamos a ver un video, ¿ya? Que tiene que ver con este tema. Es cortito, no es largo, para que le presten mucha atención. Si no se escucha, me avisan. El entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente. Nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés. El cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el tan ansiado equilibrio del cuerpo. Imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca. ¿Es este hombre un agente estresor? ¿Supone una amenaza? El cerebro es el órgano que responde a tal pregunta. El centinela que decide apretar o no el botón de peligro. Si se declara la situación de alerta, una compleja estrategia de combate se pone en marcha. Las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria. Esta glándula estimula la liberación de una hormona, la corticotropina. Un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro. En cuestión de minutos, la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto. Para ello, libera en el torrente sanguíneo dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate. La adrenalina interviene de inmediato. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Con ayuda de la noradrenalina, los sentidos se agudizan, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan. En definitiva, el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso. El efecto del cortisol es más prolongado y diverso. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo. La secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos. Este complejo entramado de procesos permitió al Homo sapiens escapar de leones, defender alimentos e incluso superarse día a día. Pero también parece mortificar al hombre moderno. Ya. Eso era. Hasta ahora. ¿Qué pasaba o cuáles eran las hormonas o órganos que iban trabajando en este proceso de estrés? La adrenalina, noradrenalina, cortisol. Corticotropina, igual. Excelente. ¿Qué hay más? Sistema nervioso simpático. Ya. Por lo tanto, ya se fijan, tenemos varias reacciones ante un tema de estrés. No solamente el cortisol se va a liberar para aumentar la glucosa, sino que en consecuencia de eso se van a
obviamente van a empezar a trabajar algunos neurotransmisores propiamente tal, y otras hormonas, obviamente que la adrenalina, la noradrenalina, ¿cierto? Se liberan, al igual que la dopamina, ¿ya? Y todo esto para poner en un estado de alerta al cuerpo, nada más que para eso. Por lo tanto, cuando ocurren este tipo de cosas, primero necesitamos tener una situación estresante, ya un estímulo, que en este caso va donde el sujeto, y el sujeto va a tener una evaluación, en este caso, si hay una situación amenazante o no la hay. Si hay una situación amenazante, pueden ocurrir dos cosas. La capacidad de enfrentarla y tener una reacción al estrés adaptativo y enfrentar eso, o puede tener una incapacidad de enfrentarse y verse muy amenazado, y si eso continúa con el tiempo, se puede llegar a un estrés patológico. Y en el caso que no se sienta amenazado, va a tener una capacidad de enfrentarla y va a tener esa reacción adaptativa. Por lo tanto, podemos decir Profe, que las reacciones son de dos tipos. Dígame. ¿cómo distinguir entre estrés y nerviosismo? Nerviosismo es pasajero. El nerviosismo es una reacción donde te va a provocar de hecho te provoca un estrés el nerviosismo. El nerviosismo es un estrés, no es nada más que un estrés momentáneo, pasajero. Ya se le dice nerviosismo más que nada por el tema de que eh, está trabajando el sistema nervioso, ¿ya? Pero no es nada más que una reacción ante una ansiedad o un miedo, ¿ya? Eh, por lo general se le llama un estado pasajero de una excitación nerviosa momentánea o una falta de tranquilidad. A eso se le dice nerviosismo. Es como por decirlo un mini estrés, pero muy pasajero, ¿ya? El estrés puede durar un poquito más. Profe, disculpe, Dígame, los animales también pueden tener estrés crónico, ¿no es cierto? todo ser vivo puede llegar a tener un estrés. En este caso, incluso las plantas. Las plantas, por ejemplo, pueden pasar por un estrés básico o un estrés perdurable. Si es un estrés básico, ¿cierto? La planta, qué sé yo, va a declinar un par de hojitas, va a hacer algún movimiento y listo. Si es un estrés perdurable, puede llegar a secarse la planta. El Y caso de los animales pasa lo mismo, el estrés de las plantas, profe, ¿se ve por el entorno o también por la acción humana? ambas cosas, Porque, ambas por cosas. ejemplo, me imagino el estrés en una planta y ya ve que le falta poca agua, se empieza a estresar y a conseguir más agua, a estirar sus raíces y ese tipo de cosas. ¿Mm? Pero, por ejemplo, en una deforestación, se deforesta cierta parcela y al lado siguen habiendo árboles. El árbol de al lado de la parcela que se peló se estresa pensando que él va a ser el siguiente en caer, ¿o cómo? Ya mira, hay estudios de que dicen de que puede pasar una cosa similar a lo que dices tú, de que ellos pueden sentir un estrés de ese tipo. Por lo general, los estudios que hay en todos lados es por estrés, ya sea por falta de agua, exceso de agua, porque tiene aumento de un nutriente que no tenía o exceso de ese nutriente, con problemas de la salinidad, con problemas del exceso de calor, los daños en la helada, empleo de elementos químicos distintos, pero hay algunos que asocian, ¿cierto?, de que hay algunas plantas que se pueden llegar a morir, por ejemplo, si se siente sola, si se siente en distintas situaciones. Pero esa otra parte todavía está siendo debatible, porque no se sabe el bien. Lo que sí tenemos claro es el estrés por falta de algo o exceso de algo, que la planta no necesite o que... eh, pero el otro es bastante debatible. Pero hasta ahora dicen que sí.
Incluso en algunos momentos, incluso están diciendo que las plantas podrían sentir algo similar a un dolor, muchas veces. Obviamente que no, las reacciones internas no son igual las que un ser vivo normal, pero podrían sentir eso, ¿ya? Entiendo. Ahora, obviamente que cuando nosotros tenemos una situación estresante, ocurren muchas reacciones fisiológicas en donde se activa en este caso principalmente nuestro hipotálamo. El hipotálamo, ¿cierto? Que ahí es donde va a estar la neurohipófisis, la adenohipófisis, acá bajito, ¿cierto? Lo primero que va a hacer, ¿cierto? Junto con el CRF, no sé si recuerdan qué es lo que era eso, y de hecho en el video lo dijeron. ¿Se acuerdan que cuando dijeron el hipotálamo, ¿cierto? Manda una señal a la glándula pituitaria y con eso se libera. Y de hecho la Connie lo dijo delante. ¿Hormona corticotropa? Algo así. Exactamente, que en este caso lo podemos decir como el factor liberador de corticotropina, ¿ya? Y eso significa CRF. Eso le manda una señal a la hipófisis y la hipófisis envía, en este caso, una hormona que es la ACTH, no sé si recuerdan cuál es esa, que era como un trabalengua, y yo les decía también que se la aprendieran cuando les pasé en segundo medio. El detalle es que en segundo medio no me pescaban mucho, así que no sé si recuerdan. ¿Alguien recuerda qué es lo que significa la ACTH? ¿O qué hormona me estoy refiriendo ahí? Profe, eso mismo lo enseñaron, era algo así. Por ahí va, por ahí va. Corticotropa. La adenocorticotrópica o adenocorticotropa, ¿cierto? Esta hormona, la adenocorticotropa o ACTH, ¿cierto? Va a interactuar sobre, en este caso, la corteza suprarrenal. Y la corteza suprarrenal lo que va a hacer es liberar, en este caso, el cortisol, ¿ya? El cortisol, obviamente, que va a ser energía que se va a liberar en forma de glucosa. Esa glucosa va a ir por los distintos órganos. Y obviamente que eso va a interactuar con distintas señales nerviosas y vuelve el ciclo. Obviamente que este hipotálamo también va a funcionar desde el otro punto de vista en el sistema vegetativo. En este caso, ¿cuál sería el sistema vegetativo? ¿Qué otro nombre tiene? ¿No se acuerdan? No sé. El autónomo. Sistema nervioso autónomo, ¿cierto? En este caso, el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ya lo que va a hacer, ¿cierto? Es enviar, ¿cierto? Una activación hasta la médula suprarrenal para que libere en este caso la adrenalina, la noradrenalina, catecolaminas, con la idea, ¿cierto?, que el cuerpo reaccione, los órganos reaccionen para estar en un estado de alerta. Y esa es la única finalidad. Hacer todo esto para que el cuerpo esté en un estado de vigilia, de alerta, rápido. Y obviamente que esto, ustedes saben que cuando es momentáneo no hay problema. Pero ¿qué pasa si todo esto es perdurable en el tiempo? ¿Qué pasa si yo tengo mucha azúcar en la sangre por mucho tiempo? Eso que usa usted, lo de perdurar en el tiempo, es lo que pasa con el estrés postraumático. Eso, el estrés postraumático, por lo general dura mucho tiempo y puede transformarse en un estrés crónico. Justamente, puede pasar. Y tengo otra duda, ¿por qué se viene a hablar del estrés postraumático recién después de la de la Segunda Guerra Mundial y no antes? Ustedes saben que todas estas cosas, los campos de estudio de todo lo que tenga que ver con la emoción y todo eso, ustedes saben que antes las cosas existían, pero no se dijeron hasta que vino una persona y trajo un estudio y dijo, aquí está mi estudio y ahora
lo que yo digo que esto que pasaba era esto. Antes de eso pasaba. No es que antes de eso las cosas eh, no existiesen, sino que existían, solamente que no estaban definidas como tal. ¿Ya? Entiendo. Es lo mismo que, por ejemplo, ese meme que decía que en el año 1000, no sé cuántito, súper antiguo, que desde ahí se inventó el correr. Y salían algunos memes. Entonces decían, ¿qué pasaba antes? La gente no corría. Y sí, pues, si antes corría, po. Pero resulta que ahí justamente definieron como en esa época lo que es correr, y de ahí se empezó a decir el concepto. ¿Ya? Por tanto, nosotros podemos decir que un estrés positivo cuando hay un cierto grado de tensión, y obviamente que sirve para estimular ciertas cosas, como poner en marcha algunas habilidades, o hacer que las capacidades del individuo para conseguir algunos logros y retos se superen, ¿ya? Se agranden esas habilidades. Por lo tanto, ahí nosotros podemos hablar de un estrés positivo, o el estrés positivo también cuando estoy enfrentando un miedo repentino. Por ejemplo, si me viene a atacar un cocodrilo gigante, en ese momento el cuerpo automáticamente va a estar en un estado de estrés momentáneo, en un estado de alerta, eh, y me va a durar un ratito, ¿cierto? Porque es la adrenalina, no la adrenalina, cuánta cosa para poder escapar. Y después eso, como era un punto de vista hormonal, me va a durar por un tiempo, voy a estar con esa agitación hasta que me empiece a calmar de a poco. Pero es pasajero. En cambio, es negativo cuando es permanente y progresivo. Y existen muchos agentes estresores que pueden ser de tipo físico, psicológico y sociales y laborales. Como por ejemplo las temperaturas, el hambre, la sed, el ejercicio prolongado, deporte de esfuerzo, aislamiento de aglomeraciones, traumatismo, enfermedades. El hambre y la sed sobre todo se da bastante eh, cuando la persona está en mucha carencia de eso, o cuando, bueno, de hecho ustedes no se han fijado cuando las mujeres entran en un estrés cuando tienen hambre o tienen sed, da mucho más fuerte que un hombre. Un hombre con hambre y sed muchas veces también se pone mal genio en un ratito, y eso porque entró en un estrés momentáneo. Ahora, ¿qué pasa si eso es constante? Se pone complicado. El punto de vista de las emociones es súper importante. Las preocupaciones, los traumas psíquicos, los sentimientos, las frustraciones, los celos. Eso puede llevarte a tener un estrés negativo a futuro, que va a permanecer. Los conflictos familiares y sociales, problemas económicos, exceso de trabajo, las pruebas, exámenes, todo eso, si yo estoy repitiendo constantemente eso y no veo soluciones, no veo ninguna de esas cosas, obviamente que voy a tener este tipo de estrés. Medidas para evitar el estrés o para evitar situaciones de estrés: identificar situaciones estresantes y evitarlas en la medida de lo posible, ser consciente de nuestros propios límites, determinar las tareas a realizar, establecer un orden de prioridades, planificar con antelación, favorecer las relaciones personales y las actividades de ocio, mantener una actitud positiva, favorecer una comunicación asertiva, crear hábitos de sueño adecuados, practicar deporte, seguir con una dieta equilibrada y obviamente algunos productos para combatir el estrés, como los edulcorantes artificiales, el stevia, la sucralosa, etcétera, los conservantes y aditivos, bebidas carbonatadas, azúcar blanca o productos elaborados con harina refinada, otros como los chocolates, los fritos, las carnes rojas, entre otros. Y eso es lo que pasa a uno cuando está en estrés o cuando tiene ansiedad. Lo peor que hace es justamente llegar a esta parte. Que uno tiene ansiedad y lo primero que hace es tomarse una bebida, pedir algo rico, y es lo peor que uno puede hacer. ¿De qué otra forma podemos alterar el sistema neuroendocrino?
aparte del estrés. Oye, aquí me quedé solo. No cacho. Pero ¿cómo? Bueno, yo les digo otra forma. La droga. La droga es otra forma El de... profe no me dejó hablar. Pero si no me habló nunca, pues. Le decí droga y usted dijo, bueno, yo le enseño. Mentira, si yo le di el paso y nadie me habló. Voy a llorar también. Ya, entonces dígalo. Las drogas. Excelente. La droga, po. Nosotros podemos alterar en este caso el sistema neuroendocrino con las drogas. ¿Qué es lo que es una droga? La Organización Mundial de la Salud simplemente lo define como una sustancia ya que produce una alteración en el sistema nervioso central, provocando en este caso una estimulación, una depresión, una alucinación, que puede provocar una dependencia física o psíquica, y obviamente que esto lo tiene que consumir una persona. ¿Ya? No nada más que eso, una sustancia química que altera nuestro sistema nervioso central. O sea, profe, según lo que usted me dice, es cualquier sustancia que ingresa a nuestro cuerpo y que genere un cambio. Ajá. Entonces, ¿por qué el mate no se considera una droga o, no sé, por la manzanilla y ese tipo de plantitas que nos ayudan a ciertas cosas? ¡Uy! Que se está adelantando para lo que viene a futuro. Es que de hecho, ahí hay una parte donde hay un buen debate, po, porque de hecho, cada una de esas sustancias trae una sustancia química y esa sustancia química se le puede considerar como droga. Porque ojo, acá cuando hablamos de droga, no solamente nos vamos a centrar en las que conocen ustedes, que son la cannabis, que la cocaína, que todo eso, sino que tenemos que hablarlo como un concepto general. Por ejemplo, los fármacos son parte de las drogas, el tabaco es parte de una droga, el café que ustedes toman todos los días, hay parte de droga ahí, Tu matecito. el té también. Entonces, lo que vamos a empezar a ver, ¿cierto? Después Profe, más adelante tenemos que llegar a este tema de que ustedes tengan, ¿cierto? Al final y me digan, ¿cierto? ¿Qué cosas ustedes van a considerar droga y por qué? Se va. que ¿por qué los fármacos no se consideran como drogas dañinas? Si igual producen efectos secundarios dentro de nuestro organismo y son Son legales. drogas lícitas. Tú lo acabas de decir, justamente producen efectos secundarios y ellos lo plantean y lo divulgan. O sea, dicen, este fármaco te va a hacer bien para esto, pero te hace mal para esto otro. Y Pero y hoy en día lo dicen. entonces legalice la marihuana. Uf, ya sí tenemos que llegar a muchas cosas todavía. Hay Pero países en los que sí está legalizada la marihuana e incluso te la reparten en farmacia. Hay empresas millonarias dedicadas a la producción de marihuana en esos países que son como Paraguay, etc. hay de hecho varios países donde se están legalizando y todo. Y independientemente de los nuevos estudios que están apareciendo de la marihuana, que ahí lo tenemos que llegar a ver. Ya, veamos otro pequeño video, cortito, pongan atención, lo veremos ahora. La adicción es un desorden neurológico que afecta al sistema de recompensa en el cerebro. En una persona sana, el sistema de recompensa refuerza comportamientos. Ay, ¿qué pasó? La adicción es un desorden neurológico que afecta al sistema de recompensa en el cerebro. En una persona sana, el sistema de recompensa refuerza comportamientos importantes que son esenciales para la supervivencia, tales como comer, beber, el comportamiento sexual e interacción social.
Por ejemplo, el sistema de recompensa asegura que busques comida cuando tienes hambre, porque sabes que después de comer te sentirás bien. En otras palabras, hace la actividad de comer placentera y memorable, por lo que querrás hacerlo una y otra vez cada vez que sientas hambre. Las drogas de abuso se apropian de este sistema, tornando las necesidades naturales de la persona en necesidad de drogas. El cerebro consiste en billones de neuronas o células nerviosas que se comunican a través de mensajeros químicos o neurotransmisores. Cuando una neurona es estimulada lo suficiente, un impulso eléctrico llamado potencial de acción es generado y viaja por el axón a la terminal nerviosa. Aquí desencadena la liberación de un neurotransmisor en la hendidura sináptica, un espacio entre neuronas. El neurotransmisor luego se une a un receptor en una neurona vecina generando una señal en ella, transmitiendo así la información a esa neurona. Las principales vías de recompensa involucran la transmisión del neurotransmisor dopamina del área tegmental ventral, el ATV del mesencéfalo al sistema límbico y la corteza frontal. Participar en actividades agradables genera potenciales de acción en neuronas productoras de dopamina del ATV. Esto causa liberación de dopamina desde las neuronas en el espacio sináptico. Luego, ésta se une y estimula el receptor de dopamina en la neurona receptora. Se cree que esta estimulación por dopamina produce los sentimientos placenteros o efecto de recompensa. Las moléculas de dopamina después son removidas del espacio sináptico y transportadas de nuevo hacia la neurona transmisora por una proteína especial llamada transportador de dopamina. La mayoría de las drogas de abuso incrementan el nivel de dopamina en la vía de recompensa. Algunas drogas como el alcohol, la heroína y nicotina indirectamente excitan a las neuronas productoras de dopamina en el ATV, de modo que éstas generan más potenciales de acción. La cocaína actúa en la terminal nerviosa, se une al transportador de dopamina y bloquea la recaptación de dopamina. La metanfetamina, un psicoestimulante, actúa de forma similar a la cocaína en el bloqueo de la remoción de dopamina. Además, esta puede entrar en la neurona, en las vesículas que contienen dopamina, donde desencadenan la liberación de dopamina incluso en ausencia de potenciales de acción. Diferentes drogas actúan de forma diferente, pero el resultado común es que la dopamina se acumula en la sinapsis en una cantidad mucho mayor de lo normal. Esto causa una estimulación continua, tal vez sobreestimulación de las neuronas receptoras, y es responsable de una euforia prolongada e intensa que experimentan los usuarios de drogas. Exposiciones repetitivas a oleadas de dopamina causadas por drogas eventualmente desensibilizan el sistema de recompensa. El sistema ya no es sensible a los estímulos cotidianos. La única cosa que es gratificante es la droga. Así es como las drogas cambian las prioridades en la vida de la persona. Después de un tiempo incluso la droga pierde su habilidad para recompensar y dosis más altas son necesarias para lograr el efecto gratificante. Esto finalmente conduce a una sobredosis. Ya. Hasta ahora, ¿qué les quedó ahí del video? Las drogas hacen que el cuerpo libere mayores cantidades de dopamina. Ya, principalmente, ¿cierto? Las drogas lo que hacen es liberar muchas cantidades de dopamina. ¿Para qué será? ¿Recuerdan qué es lo que hacía la dopamina o qué cosa? Profe, ¿sabe? A mí con el video se me vino a la cabeza el dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Dime, mamita. ¿Por qué el dicho ese? Ahora sí, profe, no la escuché, disculpe. ¿Por qué ese dicho? ¿Por qué lo dice? Ah, porque primero las drogas que liberan dopamina y serotonina también, algunas que te llenan de felicidad el organismo, después viene un bajón que te manda, puede ser a la dependencia o a cualquier
no sé, actitud negativa para el... Justamente, ¿eh? Justamente hoy en día las drogas tienen ese efecto. El que liberen dopamina, ¿cierto? Y que se acumule la dopamina, que la dopamina tiene mucha función en el cerebro. Obviamente que tiene que ver en parte con la cognición humana, en parte tiene que ver con el moverse, con la motivación, eh, el humor, el aprendizaje, tiene que ver con varias cosas de esta hormona. Y obviamente que si yo la estoy liberando, llega un momento en que yo me voy a sentir así como muy distorsionado en esos aspectos, ¿ya? Por eso que depende de la droga, ¿cierto? Hay algunas que son alucinógenas, otras que no, pero al final todos estos cambios van a ser a nivel de sinapsis química. Y antes que todo, ¿se acuerdan cómo funcionaba esta sinapsis química? Nos quedamos solos. Así parece. Que una pregunta muy amplia, pues, profe. Yo sé, llegaba como la hormona o lo que sea y la tomaba la, la neurona emisora y a través de los transportadores los pasaba a la otra. Y era como, Ya, acá nosotros no vamos a hablar de hormonas, vamos a hablar de neurotransmisores. esa cosa. Ya, y yo creo que vamos a tener que rebasar un poquito esto después. Ya, si tienen la oportunidad, pues lean un poquito de cómo era la sinapsis química. Ya que en este caso la sinapsis química, eh, recuerden que había un Profe, proceso donde estaban los potenciales de acción, de reposo. Dígame. ¿no había una parte donde, no sé, en el caso de la marihuana, la THC ocupaba como el lugar de la dopamina? Y Exactamente, así, eso va ocurriendo con los distintos tipos de drogas, de pero droga. ojo, hay drogas que funcionan de distintas formas, y eso es lo que vamos a tener que ver al principio, porque obviamente que hay hartas sustancias que están liberando estas drogas, y hay algunas que, por ejemplo, van y te tapan los canales donde están liberándose los neurotransmisores, o donde se están, en vez de la célula receptora, en vez de que llegue el neurotransmisor, se coloca, ¿cierto?, la droga. Hay drogas que en este caso ingresan en la recaptación de neurotransmisores, ingresan adentro de la neurona y de ahí salen como que fuesen neurotransmisores. Entonces hay distintas formas en cómo está funcionando. Pero antes de que vayamos a ver cómo funciona cada una de ellas, como por ejemplo ahí hay un caso que pasa con la cocaína, ¿cierto? Que ahí se fijan lo que está haciendo en este caso, justamente ocupar la parte donde está ocurriendo la recaptación, en este caso de los neurotransmisores. Eh, tenemos que recordar un poquito cómo era esta sinapsis química, que yo creo que por el tiempo no vamos a alcanzar. Que en este caso, recordar qué es lo que era un potencial de acción, qué es lo que era un potencial de reposo, qué pasa cuando se abren los canales de calcio, ¿cierto? Qué es lo primero que pasa, ¿cierto? Cómo se encapsulan estos neurotransmisores, cómo se liberan y llegan a la célula o al receptor diana, ¿ya? Y después cómo ocurre todo el proceso. Así que vamos a tener que recordar un poquito. Pero antes de eso, hay conceptos que son bastante generales y que sí lo deben conocer cuando hablamos de las drogas. Como por ejemplo, ¿qué es lo que es tolerancia? El mister pregunta qué significa tolerancia. Eso preguntó Connie. Es como cuando ya, hablando de las drogas, como cuando ya te metes lo mismo de siempre, pero ya no
no le sientes el efecto, algo así. ¿Ya? Por ahí. De hecho, no está alejado, sí, ¿ah? Pero va por ahí. ¿Quién más tiene una idea de eso? ¿Nadie conoce el concepto? O sea, es que es como eso, que a medida que pasa el tiempo va perdiendo como el efecto va siendo menor, el que le produce en el cuerpo. Como Ya, que se acostumbra al cuerpo. exactamente. Por lo tanto, como dicen ustedes, chicas, no es nada más que la capacidad que tiene un cuerpo de resistir o de aceptar, en este caso, ciertas sustancias o ciertas cosas hasta un cierto límite. Eso es una tolerancia, ¿ya? Y el cuerpo aguanta hasta una cierta medida. Y si después hablamos de dependencia física, Cuando ya el cuerpo necesita la droga para poder estar bien, para poder sentir, no sé, porque al momento, como decía el video, de que la droga te causa una sensación de satisfacción muy grande, después las cosas simples no lo hacen y para volver a tenerla tienes que volver a meterte droga. exactamente, y después ya yo necesito tener esa droga porque ya se volvió una costumbre para el cuerpo. Y ahí eso es parte de la dependencia física. ¿Las drogas pueden desencadenar problemas sociales? Sí, ¿Por qué? porque al drogarte influye en tu comportamiento. Por ejemplo, si estás en un proceso de abstinencia te pones más agresivo o también te puede llegar a dar una especie de depresión. O al final, cuando estás drogado y sientes toda esta dopamina, estás más feliz, más contento, cuestiones así. Exactamente. De hecho, la droga influye en nuestro comportamiento. ¿Ahora usted cree que, por ejemplo, si nosotros tomamos paracetamol, va a influir en nuestro comportamiento a futuro? Bueno, paracetamol también es una droga, un fármaco. Profe, depende de la cantidad que uno depende de la cantidad que uno consuma, ¿verdad? Y ahí ahora empezamos a Y hablar en tema de cuántas cantidades. veces, y cuántas veces la consumen. También. Profe, pero hay casos como la droga psicoactiva, como el LSD y esas cosas, que aunque usted se meta un cuadro, va a ser lo mismo que se meta 50 cuadros. Lo otro es que la sobredosis que causa es solamente al cuerpo. Es como, no sé cómo explicarlo, pero eso. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que las drogas no actúan todas por igual. Dependiendo del tipo de droga, la cantidad, van a actuar de distintas formas. Y dependiendo de Depende ello de la también, cantidad y cuántas veces se repite esa cantidad. y también cuántas veces se repite, como dices. Y obviamente que también vamos a hablar, cierto, que cada una persona va a interactuar distinto a una droga. No todas las personas reaccionan igual. Síndrome de abstinencia, ¿quién sabe lo que es? Es cuando la persona se quiere como rehabilitar y dejar de consumir cierta droga y ahí empiezan como a tener, no sé, me acuerdo que vi que puede generar vómitos, cuestiones así. Exactamente. El síndrome de abstinencia, de hecho, es cuando ya uno necesita una desintoxicación del cuerpo, pero el cuerpo estaba tan acostumbrado a eso que obviamente que va a tener un montón de reacciones fisiológicas. Y con el fin de que en algún momento tenga que restablecerse el cuerpo antiguo. Y la última pregunta la van a traer de tarea. ¿Todas las drogas causan daño y son malas? Para la próxima clase.
Vayan pensando qué pasa con los fármacos, vayan pensando qué pasa justamente hasta con el tecito que toman siempre, y denme una respuesta ahí bien clara para la próxima clase, dejémosla y vamos a partir con esa. Si todas las drogas causan daño o son malas, ¿ya? Por lo tanto, lo único que hemos visto hasta ahora ha sido los aspectos generales del estrés, desde el punto de vista fisiológico, hormonas que participan, y ahora al final, ¿cierto? Nos estamos empezando a introducir un poquito en lo que son las drogas. Ya, en este caso, no en el tipo de droga, sino que desde el punto de vista de cómo está funcionando y algunos conceptos que debiésemos manejar. La próxima clase lo que vamos a hacer en este caso es meternos ya desde el punto de vista de lo que es la sinapsis química, acordarse un poquito y ver qué pasa con esas drogas. Ya, pero ahí vamos a hacer algún trabajo más para ustedes, para que participen más ustedes. Hasta ahora, dudas, consultas, porque ya nos pilló la hora. Todo claro, profe.